everyone. Hola, mi amor, qué bueno que no se perdió la clase porque está tan buena. Okay, good. How you doing, sweetheart? Good. How are you, Maestra? How are you feeling? Ah, pues estoy bien. I'm here. I'm doing a fasting where I Oh, can you're still only doing eat it? fruits. Yeah. My shaman doctor recommended that I have to do it for 90 days. 90. Mm-hmm. 90? 90. Wow. Oh, how has it been so far? It feels empty. Ooh. Yeah, but you're able to eat fruit, right? Oh, today I ate the most delicious fruit bowl you have ever imagined. Oh, I'd be happy with that. I'd be happy with that. Oh, it had like oats, chia, bananas, blueberries. Oh, and it tasted like heaven. To me, that was Oh, heaven. sounds sounds satisfying. It's Are so you good still to have doing like. it too? No, I did it for a week. I did it for 1 week, and then I was able to eat, but I was eating very clean, like no fried food, no sugars, no, yeah. So, but then I ended up taking vacation, and I was eating all the good stuff over there. Oh no, so you gained the I weight know, back? no, but I just need to stick to the way I was eating before, like not eating so late, not eating like carbs. Yeah, I don't wanna gain the weight back. So. But I'm proud of you, The Maestra. You're sticking to well, the your reality is path. that we eat very bad. Yeah. The reality is that I feel like I have poo-poo accumulated for years. You know, I've been doing Oh. an assessment of my digestive system. Mhm. And listen to this. I think that just because of how bad I ate, this is just for the body perspective, not the emotional perspective. Um, I think that's the reason why I had cancer. Oh. Because what it is that today you guys are gonna learn a lot about the heart chakra. And the heart chakra is related to the immune system, but it's very deep. Like the meaning of the immune system is very deep. So Mhm. when I had cancer, there was a lot of factors playing emotionally, and I was eating very bad, very bad. Like I was eating arepas every day with chocolate. I was eating chorizo, sausages. Like I was almost 200 pounds. I was so overweight that it was not even funny. And at the same time, I was actually going through a restraining order against my son's dad. Uh huh. So um, within the process of the restraining order was lifted. And then as soon as I saw him, I got COVID. And COVID totally destroyed my immune system. Hola Dianita, ¿cómo estás, mi amor? Qué rico que estás aquí, porque hoy la clase es para ti, va a estar bien buena, va a estar bien buena. Entonces, ah, me dio COVID y el COVID me destruyó el sistema inmunológico. Y después de que me dio COVID, me dio cáncer en el mismo momento que me estaba dando COVID. Pero es Wow. porque y por eso es que yo tengo, yo les voy a decir por qué fue que me dio la bacteria que tengo en el estómago. Hoy la clase va a estar súper buena, súper, 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 súper. Y a mí me da mucha risa porque todo lo que yo les enseño a ustedes es lo que yo estoy viviendo. Eh, Hoy estaba hablando yo con eso, con Dustin, que ahora que entramos en en la chakra corazón, eh,
todo lo que les voy a enseñar hoy es lo que yo estoy viviendo. Entonces es tan importante que nosotros cambiemos la forma de comer, porque es que desafortunadamente la comida está muy contaminada. Mhm. La comida está, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no sé si ustedes han escuchado un doctor que se llama Fran Suárez. Este doctor habla de las comidas agresoras y cómo se da uno cuenta que son comidas agresoras a través de la glucosa, cuánto se sube después de que uno digiere la comida. Ajá. O sea, por decir, a mí me cae mal el cerdo ahora, la carne de res, hasta el pollo me cae mal. A mí me cae mal todo lo que sean carbohidratos, todo lo que tenga gluten, todo lo que tenga, todo eso me cae mal. Y es porque tengo tan dañado el sistema inmunológico, tengo tan dañado el sistema inmunológico por yo no haber cambiado mi alimentación, que es como que eso me ha corroído las paredes intestinales y yo no digiero la comida, no la digiero. Y como no digiero la comida, entonces eso se pudre ahí y entonces disminuye, porque si yo tuviera un buen sistema inmunológico, yo no tuviera esa bacteria en el estómago. Y si usted se da cuenta, casi todas las personas de los Estados Unidos están sobrepesadas. Y el peso siempre está en el estómago, en la mitad del cuerpo. Entonces, hay que aprender a comer. Y después de que yo termine de hacer, porque yo voy a hacer ese ayuno hasta que yo me sane de la bacteria, hasta que yo me sane, hasta que yo salga negativa. Porque imagínense que lo único que los doctores quieren es mandarme antibióticos y los antibióticos lo único que van a hacer es terminar con la flora intestinal. Y esa bacteria lo único que es un parásito. Entonces, como se sanan los parásitos es a través de no darles comida. Y entonces aquí lo único que hacen es que te mandan antibióticos y te terminan con la flora intestinal. Entonces, por eso hay que aprender a comer. Hay que aprender a comer porque en verdad estamos matando el cuerpo. ¿Ustedes me oyen? A ver. Vamos a esperar unos momentitos más y empezamos. Que vamos a esperar como 5 minutos y empezamos la clase. We're gonna wait like 5 minutes and we're gonna start the class. ¿Me oyes, Andreita y Dianita? ¿Me oyen? ¿Aló? You guys hear me? Can you guys hear me? No. Okay. Okay, I'm gonna start the class. So we don't finish too late. Vamos a empezar la clase. Como ustedes vieron, yo les mandé unos PDFs y esos PDFs, primero que todo, son la autoevaluación. As you guys know, I send you some PDFs, and as you guys know, those PDFs, the first one has self evaluation, so you guys can determine how many blockages you guys have. I also send you PDFs of how to use Essence
Like if, for example, you have anxiety, you can look within the PDF and it's gonna show you which flower or what essence you can use so you can actually start healing your body. Remember, everything is in nature. Nature can actually heal us. So it is good for us to take a look into that so you can get familiar. The other PDF that I actually sent is for us to start working with mandalas. Drawing mandalas can actually help us unify the energies within the solar, heart chakra. También les mandé unos PDFs que son acerca de unas esencias florales, orquídeas y esencias que nos pueden ayudar a sanar. Cuando usted se chequea, usted se da cuenta que usted compra la esencia y usted las empieza a tomar cada hora hasta que se vayan yendo los síntomas y usted pueda sanar la emoción que está detrás de lo que usted está experimentando. También les mandé unos PDFs con las mandalas que se practican para uno aprender a unificar las energías en la chakra corazón. Entonces, vamos a empezar. I'm very excited to start teaching the heart chakra. First of all, we need to understand that the heart is the residence of the higher self. And this relationship is associated of how we relate with ourselves. In this chakra, as we know, is the chakra that is in the middle, which means there is three chakras above, there is three chakras below. And within this chakra is where the polarities meet and they unite. So this chakra is for us to be able to unite the energy. Y es entonces, para nosotros poder entender cómo es esa relación con nosotros mismos, lo primero que nosotros tenemos que pensar es cómo fue la infancia de nosotros y cómo fue esa relación que nosotros tuvimos en la infancia. So in order for us to be able to figure it out, how to go back and find out how our relationship was, we need to figure it out how was our childhood and the relationship that we have with our parents. And from this relationship is how we're going to start relating with us. And this is something that is very important. Les voy a decir algo. Es bien difícil uno obtener conciencia, bien difícil. Y más cuando se trata de cosas que uno piensa que no las tienen, pero que si uno las tiene, que otra persona tiene que venir como espejo a mostrarte que tú sí las tienes. So when it comes to the heart chakra and as we know the shadow, we need to understand that it's very hard sometimes to see things. And sometimes there is people that it needs to come and show us those darker places in order for us to be able to work on those places. So when it comes to the heart chakra, what we're going to find out is that the relationship that I have with me is going to be the relationship that I have with others. Entonces, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que la conexión que yo tenga conmigo, la relación que yo tenga conmigo es la relación que yo voy a tener con otras personas. Entonces, cuando nosotros miramos la chakra corazón, es donde se integran las polaridades, como ya les había dicho, el cielo y la tierra. Es donde nosotros vamos a ver cómo fue que nuestros padres nos enseñaron a relacionarnos con el cuerpo físico. Les voy a decir algo. Por decir, yo cuando estaba pequeña, cuando era una niña, la relación que yo tuve con los adultos, porque mi papá estuvo ausente y mi mamá estuvo ausente.
La relación que yo tuve, o sea, ellos nunca estuvieron ahí con los adultos, era como que yo no existía. Entonces yo fui una niña que, aunque no fui maltratada y aunque yo puedo decir que mi infancia fue bonita, había mucho vacío porque no había nadie ahí y nunca a mí nadie me enseñó a relacionarme conmigo misma. Y ahora que estoy adulta, hasta hace muy poco tuve la realización que una de las relaciones más difíciles que yo tengo es conmigo misma, es casi inexistente. So when it comes to the heart chakra, we need to understand that every single relationship is going to come from the childhood and from what our parents taught us. For example, the relationship that we have with our bodies. Did my parents teach me how to take care of my body? Did they show me how powerful the body is? Did my parents teach me how to nurture the body? Did my parents teach me how to love my body? Or did my parents believe that the body was useless and is only in the form that we can actually find a meaning? Another thing, I have to talk about my childhood. When it comes to the heart chakra, we need to understand that the relationship that I have with me is gonna be similar to the relationship that I have with other people. And when I was a child, um, I was I didn't have, my mom was here in the United States, my daddy was not there. So I was basically raised by my grandparents. And for them, it's like I did not exist. I never had conversations with them. I never, it feels like I was not there. I was like a ghost. And I can honestly say right now that the hardest relationship that I have right now is with me because nobody ever taught me how to have a relationship with me. So when you go back to your childhood, you need to actually start asking yourself, how was those relationships? Did I actually did my parents actually how did I see my parents related to the, for example, what we're speaking right now, their body. I can honestly tell you that my mom was very afraid. Like what my mom taught me about the body is that the body did not have any power. My mom was very afraid that anything outside was gonna hurt my body because I was born with asthma. So I was constantly overprotected. My mom was very controlling. And those are aspects that you guys need to ask yourself when you start finding out how is your relationship with yourself. So these things are very important, and please guys, if you need to make notes, because this is one of the most important chakras, because um, self-love is going to determine everything outside of you, and we're gonna see later why I'm telling you that. Entonces, cuando se trata del corazón y cualquier relación comienza con nuestros padres, entonces nosotros tenemos que devolvernos a la infancia y tenemos que ver qué aprendimos, por decir, ya estudiamos la chakra raíz, ya estudiamos la chakra sexual, ya estudiamos el plexo solar, pero entonces ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo esa madre interna está en nosotros. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos una madre interna que es dulce, si tenemos una madre interna que nos cuida, si tenemos una madre interna que es atenta, que escucha, todos esos factores tienen que ver con lo que nosotros vimos en nuestra madre. Entonces, también tenemos que revisar, como ya vimos el plexo solar, cómo fue nuestro padre interno y asimismo asimilar nuestro padre biológico. Y en esa integración es que se refleja cómo está la energía. Y eso es bien importante. Después, cuando vayamos casi al final de la clase, van a entender por qué. Entonces, al ir a través de estas ofrendas o heridas, nosotros vamos a ver cómo se marcó el desarrollo de nuestra personalidad eh, para nosotros poder hacer una autoevaluación. Y esto es bien importante porque la personalidad no se tiene que desarrollar a través del DNA.
Escucho lo que les estoy diciendo. La personalidad se desarrolla a través de la percepción de los comportamientos que nosotros vemos, del entorno que nosotros tenemos al crecer. So when it comes to the heart chakra, we have that this relationship starts with our parents, and how we need to go back to our childhood to be able to learn how was our biological mother, how is the reflect of what she did to us, and how is our internal mother. The same is with our father. How is our internal biological father? And how in in the integration of the both polarities, how is the energy that we have in the heart. So in order for us to do that, we need to make an assessment of how much offerings, of how much wounds we're gonna have, because this is going to highlight the developing of our personality, and we have to do a self evaluation. But when it comes to the personality, listen to this. Personality doesn't get developed by DNA alone. Personality is actually based on the perception of how we see the behavior of the people that is around us. So that's the reason why your personality can be actually be modified if we can actually learn how to perceive differently. Entonces, cuando nosotros descubrimos el manejo emocional en nuestra infancia, nosotros, entonces acuérdense, lo primero que nosotros vamos a ver, qué fue lo que nuestros padres nos enseñaron del cuerpo. Porque si nuestros padres nos hicieron, o sea, puede ser que nuestros padres lo vieron como que no era nada. Puede ser que nuestros padres lo vieron como un vehículo débil. Puede ser que nuestros padres nos enseñaron a nutrirlo, a cuidarlo y a saber que nuestro cuerpo tiene poder. Asimismo, otra parte es como el manejo emocional. ¿Qué significa esto? Cómo nosotros teníamos el permiso de sentir tristeza, enojo, miedo. ¿Cuál era la reacción de nuestros padres delante de esas emociones? O si por el contrario ellos trataban de suprimir estas emociones para que nosotros estuviéramos como en una ecuación constante. Y cómo fue que ellos definieron el desarrollo, si fue en castigo o si totalmente ignoraron las emociones, porque todo esto va a determinar nuestro amor propio. Y ya les voy a decir por qué. So when it comes to another part of the childhood, we need to find out how was the emotional manage of our emotions in our childhood. If we were allowed to feel. For example, if we were allowed to be sad, if we were allowed to be mad, if we were allowed to be fearful, how was the reaction of our parents when we actually were feeling an emotion? And this is something very important because this is going to determine again our self-love. Otra cosa, si teníamos algún deseo, porque ahí en esa relación va a empezar a construirse si se tuvo un desarrollo libre y cuál fue ese manejo emocional, si ellos fueron capaces de mostrarnos cómo manejar las emociones. Y al nosotros llegar a esa conclusión es que nosotros vamos a saber si nosotros estamos replicando lo que nuestros padres nos enseñaron, porque muchas veces nosotros nos molestamos por el comportamiento de nuestros padres sin saber que nosotros estamos copiando todo lo que ellos hicieron. Por eso es que es tan importante hacernos la autoevaluación para poder entender si nosotros estamos replicando. Y otra cosa, ¿cuál fue la definición que ellos le dieron a la belleza? La definición que ellos tenían a través del manejo de la palabra, a través de la escucha. Si ellos nos enseñaron a hablar, a comunicarnos, a expresarnos, a decir cómo nos sentíamos, a decir si nosotros necesitábamos ayuda, si a ellos les interesaba saber cómo nosotros pensábamos. So when it comes to
our parents, we also have to see if how it was them how they actually reacted towards our desires. And because in this relationship is how we're going to start developing the our emotional regulation. um if our parents were capable to show us the how to manage our emotions. So once we come to these assessments, we're going to find out if we're actually repeating patterns, or if we actually, deviating for those parents. Another one is the definition of what our parents had about beauty. If our parents believe that how they manage their sexuality. Because even if a child doesn't get sit down and get talk about how to maneuver their sexuality, they actually been able to see. For example, when I was little, um, my mom did not allow me to play with boys, and there was always a saying in my house that girls plays with girls, boys plays with boys, and I was not allowed to have boyfriends. I was not allowed to mingle with any boy characters, and there was always a fear related of them trying to abuse me, taking advantage of me. Even though I was little, I was not allowed. So we have to go back and see all those parts in order for us to be able to know if we're actually replicating that. For example, in my ancestral tree, the feminine energy tends to eliminate the masculine energy. So as I go back to my childhood, I can see the similarities and of how I've been repeating patterns if I am repeating patterns. And the other thing that is important for us to see, if our parents allow us to speak, if they listen to us, if they listen to our needs, if they listen to our ideas, if they thought that we were important, if they allow us to express if we had pain, if we were worried, if we were excited, if we had any ideas to start something. That's something important that is also going to determine our self-love. Entonces, cuando se trata de la chakra corazón, tenemos que ver cuál es la energía, cómo es la expresión corporal de la energía y cuál es el lenguaje corporal, porque todo esto se va a convertir como en mandatos del alma. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos manerismos. Si por decir tu mamá, eh, a ver, yo pienso un manerismo que mi familia tenga, los gritos, el lenguaje corporal. ¿Sí me entiendes? Como no había una figura masculina dentro de mi casa, la mujer ha tendido a traer la disciplina a través de los gritos y fuera de eso no cumplir lo que hace. Por decir, ay, te voy a pegar, pero después no te pego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ver qué tanto de la expresión corporal de nuestros padres nosotros estamos replicando. Nosotros tenemos que ver si nosotros estamos replicando la forma, el tono de voz, si nos enojamos por las mismas cosas. Por decir, en mi familia ha habido un patrón de la enfermedad y de lo hipocondriaco. Estoy yo repitiendo eso, estoy yo tratando de llamar la atención a través de las enfermedades. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que saber cuando se trata de analizar la energía que se encuentra en el corazón. So when it comes to the heart, we need to understand that we also have to view how we actually our parents, how they actually express themselves in the body language. How much are we repeating our parents' body language? And because this body language is going to listen, is an unconscious. And this is the most important thing, because I'm not talking about consciously. For example, all my life I hated how my mom screamed at us, but unconsciously I was doing the same thing to my kids. When I was trying to call for their attention or discipline, I would say, ah, ah.
But when my mom did it to me, I was actually bothered by what she did. But those are becoming internal vows that I accepted it just by actually seeing my mom's body language. So it's very important for us to go back and actually being able to understand if we're actually repeating those body language. Entonces, nosotros tenemos que saber si a nosotros nos dieron el permiso de cuestionar. Y ahí nos vamos a preguntar en nuestra infancia si nosotros éramos libres de pensar o si nuestros padres eran dominantes, imponentes, si tenían la verdad absoluta o si detrás de sus pensamientos había una doctrina impuesta desde la infancia de una manera rígida, estricta, y si se cuestionaba si había algún tipo de castigo. Esto es bien importante. ¿Qué significa esto? Por decir, en mi casa, lo, mi mamá era muy estricta en el sentido de que no me dejaba ensuciarme, no me dejaba que yo estuviera despeinada, no me dejaba que yo saliera afuera a ensuciarme o a tocar pantano, a tener la ropa sucia. O sea, yo siempre tenía que vivir como una muñequita perfecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo la cuestionaba o yo le decía, mami, porque yo no puedo jugar con niños, o ustedes tienen que preguntarse, y les voy a decir algo, ahora que yo me hice la canalización con los ángeles, lo que dijeron que lo que yo más estaba sanando era el sistema de rigidez y autocastigo que yo tenía en mi interior. Y es por esa, ¿qué es lo que pasa? Esto es una historia que se repite. Acuérdense lo que yo les he dicho, nosotros nunca morimos. Nosotros solo cambiamos de vestido y al cambiar de vestido la historia um, está igual, la historia no cambia. Usted puede cambiar de vestidos, un día ser un papá, el otro día ser la tía, pero la historia es igual. Entonces, esa programación que yo traía de castigo, de ser perfecta, de ser siempre bonita, de no ensuciarme, de portarme como una dama, ha estado de generación en generación. Entonces, cuando usted ya se da cuenta de eso, ahí usted tiene que hacer un pare para saber cómo usted tiene que cambiar la percepción de lo que usted está observando desde afuera. So when it comes to our parents, we also have to ask ourselves, if we were able to question them, if we were able to ask questions, to question their whatever orders they were giving us, or if our parents were actually dominant, they will impose themselves, if they believe they have the absolute truth, because all of or if their thoughts were based in a doctrine imposed in our childhood, because this is going to make our thoughts become rigid and strict. And if we were not allowed to question, if we were actually get punished. So when I was little, when I do self-reflection of my childhood, I can honestly tell you that my mom was very dominant and strict. As a matter of fact, I lived with my mom for my first 8 years of my life. And I can honestly say she did not allow me to play outside. She did not allow me to get dirty. She did not allow me to get my hair messy. I always have to look good. I cannot have holes in my clothes. I always have to look like a perfect little doll, always, all the time. So if I questioned, like for example, why mom I cannot play with boys, she will get mad, she will punish me, she will hit me with the bell. So those behaviors are going to shape my personality. And for example, the last time I channeled the angels, they said that right now I'm healing that I have a very strict structure inside of me that doesn't allow me to deviate. So once we start looking at that, we're going to find out how much we need to deviate from these patterns so we can actually change our perception. Entonces, ¿hasta dónde había libertad de creer? Bueno, yo les voy a decir algo. Cuando se trata de los dogmas, las religiones, por decir, en mi casa el Papa era santo, porque mi abuelita era católica. Entonces, en mi casa pudiera que no había comida, pero el Papa se tenía que llevar el diezmo. En mi casa
todos éramos católicos y a mí me obligaron a hacer la primera comunión, me obligaron a ir a un cura a confesarme los pecados, me obligaron a hacer todas esas cosas. Entonces, esos son dogmas que son doctrinas autoimpuestas que al niño ni siquiera se le pregunta si quiere ser parte de, o sea, no hay opción. Tu papá era esto y ahí te tienes que quedar y eso es lo que tú tienes que creer y esto tiene que seguir de generación en generación. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar. Si teníamos la posibilidad de expresarnos en lo que sentíamos, esto es bien importante, porque acuérdense que muchas veces yo he aprendido con mi hijo más que todo a dejarlo que él me hable, que él me cuente cómo él se siente, que él me dé ideas, porque eso es lo que genera la independencia y la libertad. Cuando nosotros obligamos a nuestros hijos de que tengan las mismas creencias que nosotros, les estamos quitando su originalidad. Todos los seres que estamos aquí somos originales y únicos. Y entonces al nosotros imponerle nuestra verdad a nuestros hijos, los estamos convirtiendo en una copia más de la matriz y no estamos permitiendo que ellos sean seres únicos, porque todas las personas que estamos aquí somos únicos. So when it comes to the doctrines, what we were speaking about, we need to realize that, for example, me, when I was little, my grandma was Catholic. So the Pope was actually sacred. You couldn't speak bad about the Pope. I was actually forced to study in a college that it was only made for girls with nuns, which they were very abusive. I was forced to do my first communion. I was forced to confess my sins to the priest. I was forced to integrate a religion that to me did not make any sense. And anytime I actually questioned my grandma, like I said many times, Mom, Grandma, why there is so many virgins if Jesus only had one mother? She will get mad at me. If I question the Holy Spirit, if I question anything, my grandma will get very upset. So these things are very important, because when we actually do that to our children, we actually removing the option, the freedom for them to choose their inner truth, for them to be unique, to be original. Like, for example, Joshua, his father is Christian, but I am a spiritual. I am not going to force Joshua to choose anything. His father is constantly telling me, oh, he needs to be Christian. No, 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 no. I'm going to let Joshua choose whatever he wants to, because by doing that, I am promoting his independence. I'm promoting his um, being unique, original. So that's the reason why it's so important for us to go back to the childhood and make those assessments. Did all of these things were imposed, or this was actually something that I perceived and I adapted it, or am I deviating from this? Um, so we need to understand if we were able to express how we thought, or if we have to be quiet, and if they actually were very busy to find out how was my state of mind, how much they allow me to express my dreams, and the relationship with food. And this one is very important. Give me a second. Because the relationship with food is what's going to allow us to understand the relationship with life. Why is this important? And I'm guilty of this. Right now, I'm trying to work in a better relationship with food. For example, I taught my children how to eat 3 times because I thought that was normal. I actually forced my children to have all these heavy dishes because that's how was I was actually taught. I thought that we needed to have um all this food, and I actually forced my daughter is totally overweight because I forced her to eat. And I was actually something that happens to me too. I was forced to eat. I was punished if I did not eat. And guess what? Children know how much they need to eat. Children have a very good relationship with the body, and they gonna know what they need to eat until a certain age. So when our parents actually make those decisions for us,
block us from having a good relationship with our body and a good relationship with food. Entonces, cuando nosotros vemos la chakra corazón, vamos a preguntarnos, ¿nuestros padres nos permitieron expresar nuestros sueños? ¿Cómo es la relación que nosotros tuvimos con la comida? Si había una imposición, porque muchos de nuestros padres nos quitaron el derecho de comer, de vestirnos, de qué colegio, de qué clases, de qué lectivas, de qué amigos, de qué relaciones, de cómo pensar, de cómo hablar, de cómo expresarnos, cómo el cuerpo se manejaba. Todo eso fue algo que fue autoimpuesto. Entonces, por esa razón tenemos que pensar cuál es la relación con la comida. Si nuestros padres nos obligaban a comer, por decirme, a mí me enseñaron que había que comer 3 veces al día, que es una total mentira. A mí me cogían con una correa y me obligaban a comer porque a mí no me gustaba comer. Fuera de eso, yo le enseñé eso a mis hijos, les enseñé a comer platos muy grandes. No sé si a ustedes les pasa, pero nosotros los hispanos servimos unos platos grandísimos de comida, los cuales lo único que hacen es dañarnos el sistema digestivo porque el cuerpo no puede digerir tanta comida. Entonces, ahora que nosotros estamos viendo la chakra corazón, el amor es libertad. Entonces, lo que más tenemos que entender a través de esta clase es que si usted ha conectado con el corazón y usted tiene amor propio, usted conecta con esa libertad, que es la libertad del ser. Entonces, eh, si nos dejamos, si dejarnos tener libertad de sentir, de pensar, de querer, nos vamos a preguntar qué es lo que yo tengo de mi padre, si yo soy un padre amoroso, si yo soy un padre que apoyo, si soy un padre que sostengo, y es para mí. Escuche lo que estoy diciendo. No estoy hablando si ese es el padre que usted tuvo, estoy hablando de usted, si usted se apoya, si usted está seguro en usted mismo, si usted tiene una estabilidad a través de su energía masculina o qué tanto de su padre biológico usted tiene. So when it comes to the freedom is the most important thing when it comes to the heart chakra because unconditional love is going to be related to freedom. So we need to ask ourselves, how much freedom did I have? Did I have freedom to feel, feeling to desire, feeling to love? We have to make those evaluations and ask ourselves, how much of my father I have in me? Or on the contrary, if I had a loving father, if I have a support, like meaning me, do I have an internal loving father, an internal supporting father, an internal sweet father with myself? The same comes when it comes to the mother. Do I have a loving, unconditional, sweet mother? Am I patient enough? And if I'm really assuming this, then I'm going to understand how these energies are connecting in the heart. Because this is very important. I'm going to tell you something that is super, super, super important. The only chakra where we have two polarities is the heart chakra, no other chakras. Listen to what I'm telling you. Listen to this. And this is amazing. There is no other chakra where we're going to find out two frequencies. Two. The rest of the chakras, they have one, they have another one, they have another one, but the only chakra that has two frequencies is the heart chakra. So knowing these two energies, we're going to find out what is the pillars that is actually sustaining the roots of our relationship to find out if I have harmony and peace because of with this assessment that we have been doing. And going back to our childhood, we need to ask ourselves, what is the memories that I have of my childhood, which is something very important. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar si yo tenía una madre amorosa, incondicional,
paciente o si realmente yo no me estoy asumiendo. Esa es la gran pregunta. Les voy a decir, después ustedes van a entender por qué esa palabra es tan importante. Sabiendo que estas dos energías son los pilares que nos sostienen y son nuestras raíces, porque les voy a contar algo muy bonito para las que hablan español. La única chakra que tiene dos energías contrarias es el corazón. No hay ninguna otra chakra. La chakra mental solo es un proyector. Las chakras de abajo solo tienen una. Las chakras de arriba solo tienen una. La única chakra que tiene dos diferentes frecuencias es el corazón. Y escuchen esto, a través de estos pilares es que se va a sostener mi relación de armonía y paz. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar cuáles son los recuerdos que yo tengo de mi infancia. Y miren lo programada que yo estoy, porque si ustedes me preguntan a mí, yo les voy a decir que mi infancia fue buena. Si yo puedo recordar mi infancia y puedo decir si yo fui feliz o si me sentí en vacío. Empiécense a hacer estas preguntas porque la palabra vacío va a ser la más clave de esta clase en el día de hoy. Entonces, ¿cuántas dificultades hubieron? Si nos acordamos, si al acordarnos nuestros padres nos traían traumas. Al ver todo esto, puedo decir si yo puedo ver todo lo que pasó en gratitud o si me devuelvo y hay dolor, tristeza. Si mis papás fueron estrictos, exigentes, alcohólicos, drogadictos, mujeriegos, si yo tengo un niño enfermo dentro de mí, porque esto es muy importante. So when it comes to the memories of my childhood, we need to find out if I was actually happy. If you ask me, I'm very programmed and I can honestly say that I'm happy, which in reality I have lacks, many lacks, which I'm struggling right now, which I'm healing right now. And that's why I was diagnosed with H. pylori. And you guys are going to understand later why I was diagnosed with H. pylori. But that's the question that you need to ask yourself. Or if when you go back to your childhood, if you feel emptiness, if you feel difficulties, if when you remember, you're going to feel the trauma that your parents brought, or if you, when you make a total assessment of what's happening, if you can remember with gratitude, or when I go back, if I see sadness, pain, trauma, if my parents were too strict, if they were too rigid, if they were alcoholics, drug addicts, if they were actually, they have a lot of infidelities, I have to ask myself, how hurt is my inner child? Is something that we need to ask ourselves. Give me a second, because my headphone fell. Hold on, guys. Un segundito. A través de estas relaciones, cómo nos vamos a proyectar con otros en espejo. Escuchen lo que les voy a decir. Mi nivel de amor propio es lo que yo voy a dar conscientemente a otros. Y es por esto que es importante reconocer que esas relaciones importantes son esas personas que nos han marcado como la familia, la pareja. ¿Por qué? Porque en esta chakra hay una unión de las polaridades. ¿Qué significa esto? Todas las personas que le han marcado a usted es lo que usted tiene que sanar en su interior. Entonces, cuando usted se da cuenta que usted tiene que sanar eso, ahí es que usted puede integrar sus polaridades, cuando usted trabaja en eso. Entonces, yo me tengo que preguntar cómo concilio e integro esto. Y si hay aspectos donde no integro mi poder, esto va a generar un vacío. Otra vez la palabra que les cuento. Escuchen esto porque es muy importante. Y si hay un vacío o si hay algo pendiente que no se ha sanado, es cuando llegamos al corazón que encontramos esta carencia. Escuchen esto. Miren lo que les voy a decir. Esto es tan importante. Nosotros vamos a tener una percepción que viene del comportamiento que yo veo de la gente que está a mi alrededor. Entonces, ese vacío, eso va a generar un vacío.
Y ese vacío va a crear una separación. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros vemos el ego, hay dos, acuérdense que yo les he enseñado mucho, hay emociones y hay sentimientos. Entonces, el ego ama a través de los sentimientos y el ego divide y define las cosas entre bueno y malo. Escuchen lo que les voy a decir. Entonces, cuando el ego define bueno y malo, todo lo que usted defina como malo va a ser separación. Todo lo que usted defina como bueno, usted lo va a buscar. Entonces ahí hay un hueco. Y ese hueco, ese vacío, es lo que nosotros llamamos sombras. Escucha lo que, presten mucha atención. Entonces, cuando hay un vacío, usted va a traer a su vida lo que usted piensa que usted tiene que rechazar, que es lo que usted escondió en el inconsciente y se llama sombra, pero que está dentro de usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este vacío hace que yo tenga una carencia y esta carencia va a hacer que yo tenga una búsqueda y esta búsqueda nunca va a permitir que yo conecte con el amor incondicional. Para lo que hablan español, ¿entendieron lo que yo les dije o no? Maestra, muchas gracias. Ok. Y les voy a decir algo. Las carencias son negaciones de poder. Escuchen lo que les voy a decir. Y cuando nosotros negamos el poder, no podemos reconocer lo que hay dentro de nosotros. Y cuando uno tiene una carencia, bueno, eso se lo voy a explicar más luego, pero déjenlo ahí y espero que hayan entendido hasta ahí porque la cosa se vuelve más interesante y más complicada. So when it comes to the level of love, the self-love, we're going to give to others consciously what I give myself. So that's the reason why it is important for us to recognize the relationships that has marked our lives. For example, my parents, my family, my the partner that I choose. Why? Because in this chakra is where the polarities comes to union. So if I can actually unite and integrate, we're going to be able to be in harmony. But if there is aspects where I cannot integrate the power, this is going to generate an empty feeling that is not going to allow me to heal. And that's the reason why that when we go to the heart, we're gonna find out that there is a lot of lacking we like if we have this feeling of emptiness, we're gonna have a lot of negotiations for getting the power. We're gonna have power struggles. We're going to be able to not recognize the light in others, and this is something that is very important for us to understand, because when it comes to love, there is two kinds of love. One that is with capital letter and the other one that is not with capital letter. Um, Ego is going to be driven by sentiment. Sentiment is going to define whatever is happening in the outside is going to make a division between good or bad. So whatever ego thinks that is bad is going to separate it from whatever ego thinks that is good. And that separation is the empty feeling that we cannot integrate. And this empty feeling is going to negate a power that we have inside of us. So that's the reason why it is very important for us to be clear where this separation occurs. Give me a second. So, in order for us to reprogram the unconscious, we need to ask ourselves, um, what is the experience that we have actually lived? Asking myself, how much love have I received
and how much love am I giving? Because the heart, if you actually look at the structure of the heart and the functioning of the heart, what the heart does is that it contracts and extracts. It contracts and extracts, which means I receive and I give. I receive and I give, which is a symbolism of what we're supposed to do. So in this level is we're going to find out how much words I have. And if in this level, if I'm going to depend of others, and how much am I going to depend of others, and this level is going to determine my worth and how I using my power. If I using my power for me or against me. The heart is the, like I said, the heart is the only chakra where there's two frequencies get united. So what is this means? When it comes to ego, um, if we're actually in the emotion of love, I'm sorry, in the sentiment of love, as how I explained to you that we have that the ego is going to classify between good or bad, um, the love is going to be defined as the conditions of, like, if it's a sentiment, is going to be determined by conditional love. So what it means condition? Well, if you behave, I love you. If you do this, I love you. If you act this way, I love you. So we're going to have so many conditions that is going to determine how much do we need to do, because for ego is going to believe that it has to do many, many things in order for ego to be accepted and to be able to receive love. So that's the reason why there is a difference between love and unconditional love, because conditional love is going to be determined by what others are going to give me and not what I am able to give me. Esto es bien importante que lo pongan en su mente. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cómo se programa el subconsciente? El medio como nos desarrollamos es a través de las experiencias que vivimos. Esto es bien importante. Me tengo que preguntar qué tanto amor me estoy dando y qué tanto amor estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque si usted mira el funcionamiento del corazón, el corazón se contrae y el corazón se expande. Asimismo, tiene que ser el balance interno que nosotros tenemos, porque este nivel es lo que yo voy a recibir y ahí va a estar la valoración. Y esto tiene que estar nivelado porque no puede depender de los demás. Porque si esto está, porque esto va a determinar el nivel de merecimiento. Y ese nivel de merecimiento me va a decir si yo estoy usando mi poder a mi favor o en contra. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque si yo constantemente estoy pensando, ay, es que mi mamá no me va a querer, y esto es algo que pasó mucho en la infancia. Nuestros papás nos decían, bueno, si usted tiene buenas notas, yo le voy a dar un premio. Si usted se porta bien, yo le voy a dar un premio. Si usted se come la comida, puede salir afuera. O sea, toda nuestra entera infancia fue determinada por condiciones y por comportamientos. Y a través de lo que nuestros padres determinaran como ese comportamiento, era el nivel de amor que ellos nos iban a dar. Y ese nivel de amor es lo que va a determinar si yo estoy usando mi poder o si yo se lo estoy entregando a otra persona, si yo se lo estoy entregando a mi pareja, si yo se lo estoy entregando a mis hijos, si yo se lo estoy entregando a mi trabajo, a mi jefe, a cualquier persona. Escuchen lo que, mire qué tremendo esto. Entonces, como ya estamos condicionados de que el amor se tiene que ver de cierta manera, el nivel de merecimiento que tenemos es bien poco. Y como no tenemos merecimiento, entonces tampoco tenemos poder. Entonces, como no tenemos poder, hay un desequilibrio en la chakra corazón. And listen to this, because I wasn't explaining it as good as I explained it in Spanish, but now I'm going to explain it good. When we were little, everything that we did, it was conditioned to our behavior. So if we this, like for me, my mom would say, if you have good grades, I will give you this. Or if you behave, I will love you. Or if you don't behave, you're not going to heaven. If you don't behave, I'm not going to us. Everything that we did, it was conditioned in our behavior. So because of
we associate love, behavior, and us doing what others says, we have no self-worth. And because we don't have self-worth, we don't have power for me. Because my power, I have given it to others because of the conditions that we have learned in our childhood. Esto es bien tremendo, me pareció esto tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, el color de esta chakra es la rosa y el verde porque son dos frecuencias. La rosa es el amor incondicional y el verde es la frecuencia de la sanación. Todo el amor y el desamor que hemos recibido se va a ver reflejado en esta chakra. Dame un segundito, que es que se me había acabado el cuaderno y me tocó comprar uno nuevo. Entonces, una cosa bien importante para nosotros ver es que usted puede dejarle de hablar a su papá, a su mamá, a sus exparejas, a sus hijos, a todo el mundo. Pero acuérdese que la persona con que usted se encuentra las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todos los días, todos los años es con usted mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que entender que aunque usted no tenga esas personas que lo marcaron, hay una retórica en su interior. Y usted se tiene que preguntar cuál es esa retórica que ellos repitieron, si es de amor o es una energía tóxica, porque escuche lo que les voy a decir, esa retórica es la que va a nutrir su cuerpo. Por eso en esta chakra es donde se encuentra la sanidad. Y en realidad muchas personas piensan que es lo externo, o sea, que el cuerpo se afecta por la contaminación, por la comida, por los rayos de la 5G, todo eso. Pero en realidad nada de eso puede afectar si yo tengo un buen amor propio. Y les voy a explicar por qué. Porque en la chakra corazón se encuentra el timo y el timo es el que regula el sistema inmunológico. Escuchen lo que les voy a decir, esto es tan importante. Y el sistema inmunológico no solo nos protege de los virus, es más profundo. Tiene que ver con el nivel de amor propio. Escuchen lo que les voy a decir. Cuánto yo pienso de mí y cuánto yo fluyo en pensamientos negativos. Escuchen esto. Y estos pensamientos negativos vienen de una negación de un poder. El pensamiento negativo puede ser, bueno, entonces les voy a explicar eso, por qué esto es tan importante. Porque si usted piensa, ay, es que esto es tan importante, cuando una persona tiene pensamientos negativos, es porque piensa que no tiene poder y esta persona se convierte en víctima. Y cuando la persona se convierte en víctima, afecta su sistema inmunológico. Escuchen lo importante que le estoy diciendo, porque la víctima piensa dentro de sí que todo lo que está afuera es un ataque y la mente es la que le da orden a la creación. Acuérdense que la chakra mental es la que proyecta la realidad. Entonces, cuando uno tiene pensamientos negativos, usted le está diciendo a su chakra mental que usted tiene que proyectar esa realidad. Y eso es lo que va a afectar su sistema inmunológico. Y eso es lo que va a hacer que usted esté enfermo todo el tiempo, porque dentro de usted piensa que usted no tiene un poder. Por eso es que es tan peligroso cuando hay un padre que es sobreprotector, porque el padre sobreprotector lo que le está diciendo a su hijo es que usted no tiene poder y que usted está, o sea, que está a la intemperie de todo lo que le pueda pasar afuera. ¿Ustedes van entendiendo todo lo que les dije o tienen alguna pregunta? Los que hablan español, ¿están entendiendo? ¿Me están escuchando? Claro que sí, maestra, le estoy entendiendo y estoy agarrando apuntes. Muchas gracias. Sí, Dani. Ok. Entonces vamos a continuar. Entonces, the heart chakra. Sí, maestra. Qué bueno, mi amor. Entonces, in the heart chakra,
We need to understand that you can even stop talking to your parents, to your mom, to the couples that you have, but the person who's always going to be with you is yourself, nobody else. You're with yourself 24/7, 7 days a week, 365 days every year. So what does that mean? um, if you have patterns in your internal rhetorica of your thoughts that is negative, this is going to replay 24 hours. And these words are going to repeat whether it's love or whether it's not love. And if it's not love, it's a toxic energy that is nurturing your body. And in this reality, people believe that the external is what actually make us sick, like contamination, food, the 5G waves, all of that. But on the contrary, what actually make us sick, listen to this, is self-love. Because self-love is related to the immune system. And the immune system, it does not only protect us from viruses, it's deeper than that. The level of self-love is going to determine how good your immune system works. How do I think of myself? How do I flow with my negative thoughts? How do I flow with my positive thoughts? How many of those I have? If these thoughts negative comes, and the important point that I want to make here is that when somebody has negative thoughts, he believes that it doesn't have power. The negative thinking means I cannot do this. I'm negating my power. So why is this important? Because when a person has negative thoughts, and remember, all of this is related. So remember what we talk about ego and how ego discriminates between good and bad. How this makes a separation and an empty feeling when a person feels like, oh, I'm empty inside. And when a person feels empty inside, has negative thoughts because it doesn't accept the whole. And when a person has negative thoughts, is negating the power. And when a person is negating the power, it's going to affect the immune system. And when a person is negating the power, it's going to have the victim mentality. And when a person has the victim mentality, is going to constantly be sick, because a person that is a victim is going to believe that everything outside them is a threat. And that's the reason why a person gets sick. And why a person gets sick? Because our mind, the third eye, is what projects reality. So if our thoughts are projecting something negative, it's telling the internal manifestation process that that's what it needs to generate. So it's like a form of self-punishment. So that's the reason why it's very important for us to go back, for us to do this self-assessment, so we can see what is it that we are thinking. Entonces, el pensamiento negativo es una negación del poder, y esta negación nos pone en la posición de víctima. Lo que más afecta el amor propio es el victimismo. Escuchen lo que les estoy diciendo. Y esto está relacionado con papá y mamá. Pero mirando, si nosotros vamos a nuestra infancia, nos podemos preguntar, ¿fuimos sobreprotegidos? Porque esto es importante, porque cuando, como les dije, una persona es sobreprotegida, les impedimos que sean libres, les impedimos que sean independientes, les impedimos de que crezcan emocionalmente, les impedimos de que sean auténticos, de que sean originales, les impedimos que se puedan desarrollar. Entonces, cuando nosotros nacemos, si la respuesta es sí, bueno, tenemos que seguir investigando. Y ahí nos vemos que el corazón es el eje del equilibrio. Y lo más importante no es la historia, porque la historia se puede repetir. Lo que es más importante es lo que yo percibí. Si fui amado, protegido, cuidado, o si por lo contrario fue abusado, maltratado, rechazado. Porque la sobreprotección es mala, porque el mensaje es que tú eres débil, no tienes poder. Entonces, por eso es importante regresar al corazón y entender que es
muy importante, dar y recibir. Entonces, hay que darle a los niños espacio para aprender, pensar y hacerse cargo de ellos mismos. Es muy importante cuando nosotros regresemos a la historia pasada, nosotros nos hagamos responsables de nuestra parte en esa historia y no sigamos culpando a papá y mamá. Es bien importante. Entonces, eh, nosotros tenemos que darnos la oportunidad de crecer para poder tener más nutrición, para poder sanar los pensamientos y preguntarnos qué tanto nuestros pensamientos son de amor. Y ahí es donde llega la pregunta de qué es el amor, porque la enfermedad tiene que ver, como les dije, con la relación conmigo mismo. Por eso es que esta chakra es el centro de la sanación. Y como ya ustedes sabían, las manos son la extensión del corazón. Por eso todas las obras que sean hechas con nuestras manos van a determinar el nivel de dar, el nivel de recibir y qué tanto amor propio yo tengo. Por eso es que las terapias energéticas de Reiki todas se dan a través de las manos, porque las manos son la expresión del corazón. So when it comes to the negative thoughts, we need to understand that is when we negating how much power we have. And when we actually negate this power, we are in a position of being a victim. So what affects the most, the self-love, is victimism. And this is related with what I think of me. And this is also related how mom and dad were actually related. So it's very important for us to define whether or not our parents were overprotecting us. Because whenever we overprotect a child, we actually negating, we telling them that they're weak, that they don't have power. Um, and this is important because the heart chakra needs to be in equilibrium in order for the health to be in equilibrium. So what we need to understand that the most important thing is not the history, but what I perceive. If I was loved, if I was protected, if I was well taken care of, or in the contrary, if he was abused or mistreated. Why overprotection is bad? Like I said, because it gives the message to the person that is weak, that they don't have power. And it's important that in this chakra, we find a continuous flow of give and receive. So when it comes to the children, it's important for us to give it a space to learn, think, and make sure that they can actually be responsible, accountable for their actions. So if we don't do that, we're not giving an opportunity for them to develop, for them to nurture their heart with good thinking. So what we need to ask ourselves, are we loving to ourselves? And what is love? Because there is a correlation between love and the relationship that I have with myself. This chakra is where the center of healing is. That's the reason why the therapies are usually given with the hands. The hands are an extension of our heart. So, like I said before, we need to define, do we have love as a sentiment or we have love as an emotion? Because, like I explained before, if it's a sentiment, love is going to generate through lack, and this lack is gonna come from when we were a child. And that's the reason why a relationship that is based in sentiment is not going to last. Why? Because when it comes to being conditioned, if the condition is based on expectations, if the person is not feeling those expectations, then there is going to be a power struggle, and then the relationship is going to become karmatic. So that's the reason why relationships are always going to be oriented towards looking of the lack that I have of me.
That's the reason why we're gonna say that is a daddy need or a mommy need. Like the person is constantly looking for something that they think is lacking outside of them. But true love is actually an emotion. And this emotion is related to how much I recognize your higher self. What does that mean? If I can see beyond your shadow, if I can see beyond your egoistic intentions, if I can see beyond what you express, and if you're a pedophile, if you're a serial killer, if you're actually a homeless, if I can see beyond that, and I can see the being of light and love you as the love of the being of light that is inside of you, then I'm connecting my heart to unconditional love. But because we cannot recognize ourselves, we constantly have this emptiness, this imperfection, these irregularities that comes from the separation of discriminating between good or bad, we're not going to be able to have self-love. Self-love is the recognition of the essence of a person. Entonces, cuando se trata del amor, ya sabemos que hay dos tipos de amor, el amor incondicional y el amor como un sentimiento. Cuando se trata del amor como un sentimiento, nosotros vamos a ver, como les expliqué, que va a ser basado en carencia. Y esta carencia viene por la separación que el ego hace entre bueno y malo. ¿Por qué el ego hace esto? Porque el ego niega lo que piensa que es malo y lo que piensa que es malo se convierte en la sombra. Y cuando se trata de las relaciones, cuando yo me busco un espejo, ese espejo me va a mostrar a mí que es la sombra que yo tengo escondida. Entonces, cuando hay un conflicto en la pareja, la persona va a decir, pero ¿qué pasó? Si yo no me enamoré de esto, yo me enamoré de solamente los aspectos de luz. Ahí es cuando nosotros vamos a ver la verdadera sombra que está dentro de nosotros, que es lo que está haciendo que haya ese vacío, y ese vacío fue lo que nos impulsó en esa búsqueda de qué es lo que pensamos que nos hace falta, que en realidad es una negación del poder. Por eso es que las relaciones siempre son enfocadas en buscar a un papá o a una mamá. Son relaciones de alta necesidad y codependencia. El verdadero amor es una emoción y es un estado de reconocimiento del ser. ¿Qué significa esto? Cuando yo puedo ver la esencia pura en las personas, no estoy mirando la expresión, no estoy mirando la forma, no estoy mirando si la persona es un drogadicto, si es un pedófilo, no estoy mirando si la persona es un mendigo, si la persona es un asesino en serie. No, yo estoy mirando la esencia completa de esta persona. Ahí es que yo puedo conectar con el amor incondicional. Hasta que yo no pueda ver a las personas a través de ese ojo, yo no puedo. Y para hacer eso, yo primero tengo que partir de mí. Tengo que aceptar todas esas zonas de mí. Porque acuérdense lo que yo les expliqué. Lo que el ego divide entre bueno y malo, esa separación, es lo que crea la sombra. Entonces, cuando yo me encuentro una pareja, esa pareja por resonancia va a ser un espejo de esa sombra. Y cuando esa persona me muestre esa sombra me va a hacer cuestionar, pero si yo me enamoré de lo bueno, no me enamoré de lo malo, porque lo que yo necesito integrar es lo que está en mí para que ya no haga más separación y yo pueda amar incondicionalmente. Por eso es que el amor propio es un reconocimiento de la esencia. Cuando yo no me reconozco, yo voy a tener vacíos, imperfecciones e irregularidades. Entonces, si yo cuando estoy buscando una pareja, yo me enamoro solo de lo físico, o sea, lo primero que yo tengo que hacer es una analogía de qué es lo que yo estoy buscando cuando yo me enamoro de alguien. Yo me estoy enamorando de lo físico, yo me estoy enamorando de la personalidad, de la intelectualidad, me estoy buscando la espiritualidad, porque esa estructura que estoy buscando afuera
es lo que yo pienso que me falta a mí adentro. Por decir, si yo estoy buscando de un hombre que sea bien guapo, que sea bien poderoso, que sea muy inteligente, es porque yo en mí estoy negando ese poder y pienso que lo necesito buscar afuera. Y por eso es que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Cuando busco una pareja, va a ser el espejo inmediato de la relación que yo tengo conmigo misma. ¿Ustedes entendieron o tienen alguna pregunta? You guys understanding? Los que hablan español, ¿tienen alguna pregunta o vamos bien? Vamos bien, maestra. Okay. And so there is actually a good analogy in order for us to find out how I'm related to myself. And that analogy has to do what is it that I'm looking for when I'm looking to be in love with another person. So if, for example, I'm looking for the form, which means if I'm looking for something physical that attracts me, if I'm looking for intellectual, if I'm looking for a spirituality, when I'm in search of love, what is the parameters that I have in order for me to fall in love? Because this search is gonna tell me what I think I'm lacking inside of me that I have not integrated, that is actually missing from a relationship with myself. Because these patterns are going to determine my level of relationship with myself. Entonces, ¿cuál es el patrón inconsciente de mi búsqueda? Para saber si me estoy viendo a mí y cuando es un sentimiento o cuando es una relación karmática y termina en separación. Y esta separación que está dentro de mí como que es lo que me identifica con el ego y no me deja ver qué es lo que está detrás. Y lo que está detrás es lo que yo llamo la sombra, es lo que se llama la sombra. Y no nos permite ver a los otros en su propia esencia. So when it comes with these unconscious patterns, it's like a search that it doesn't allow me to see me as a being of light. So when this happens, we are in a sentiment, and this is going to allow us to have karmic relationships. And the karmic relationships ends because there is an internal separation. So this separation is just inside of me, and it doesn't is allowing me to identify with my ego, and it doesn't allow me to see what is behind it, which is the shadow itself. So this separation doesn't allow me to see the essence that other people have. So when it comes to the shadow, one day, and listen to this is so beautiful. Because in this chakra, when we come to union, there will be no more shadow. And that's the purpose of integrating both of the polarities. And that's the purpose of us going into ascension. Because once everything comes into union, there will be no more day and night, there will be no more hot and cold. Everything will be in union because everything will be the same. Entonces, esto es lo bonito de la chakra corazón, porque cuando todo se integre dentro de la chakra corazón, ya no va a haber división, ya no va a haber espacio, ya no va a haber vacíos, ya todo va a estar integrado dentro de el mismo espacio. We find dharma. Before the heart chakra, we have karma. When we go to the heart,
is Dharma. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Are you guys understanding or have any questions? No. Ok. Acuérdense entonces que en esta chakra es donde se encuentra el Dharma. ¿Y qué es el Dharma? Es lo que nosotros hemos recogido para convertirnos en creadores, manifestadores conscientes. ¿Ustedes me oyen? ¿Ustedes me Yes, oyen? maestra. Yes, Sí, yes. maestra. Ok. Entonces, en esta chakra, cuando usted ya llega al corazón y usted puede unir las dos polaridades, ahí es donde usted conecta con su misión. Ya usted no está determinada por el destino. Escuche lo que les voy a decir. El destino está relacionado con usted estar inconsciente. O sea que usted tuvo que crear un plan a través de su carta natal para poder experimentar un montón de lecciones, y esas lecciones están relacionadas con todos los vacíos y carencias de todo lo que usted negó, de todo el poder que usted dejó, de todo lo que usted... Cuando usted ya llega al Dharma, ya usted no está ligada al destino, sino a la misión. Y cuando usted conecta con la misión, usted se convierte en un manifestador instantáneo. Usted crea su propia realidad. So when it comes to the Dharma, before we were reigned by destiny. Once you connect with the heart chakra, you're no longer in the hands of destiny. You become an instant manifestator. So you change from destiny to mission. And we connect with the mission, you become an instant manifestator. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen algún comentario, no sé si les gustó la clase, me pareció espectacular, me ha ayudado muchísimo con todo mi proceso, porque todo lo que yo estoy viviendo tiene que ver con los bloqueos que tengo en el corazón. Eso es exactamente lo que estoy sanando, y estoy muy contenta porque al entrar a la chakra corazón, yo sé que esto va a empujar más mi sanidad. Espero que para ustedes también haya sido bonita la clase. Vuelvan y escúchenla porque los conceptos son un poco complejos, pero una vez que usted los entiende, ya usted puede entender lo que en verdad es el amor propio. Son 4 clases este mes, esta es la primera. Las otras estarán aún mejor. No se les olvide hacer los ejercicios, practiquen las mandalas. Las mandalas ayudan a sanar el corazón. So I don't know if you guys have any other questions. We will have 4 classes of this first class. To me, this class has been amazing because it's exactly what I'm living and I'm healing right now. I hope that it was actually good for you guys, as how it was for me. I don't know if you guys have any other questions. Please do the exercises with the mandalas. It's going to help you heal. Once I upload the class, I will send it to you. And if you guys don't have any more questions, we will see each other next week. Or if you guys have any comments, you're free to tell me right now. ¿Tienen alguna pregunta o quieren decir algo? Pues darle las gracias, maestra. Y para mí está súper interesante la clase, maestra. Tengo mucho que aprender, muchísimo. Y sé que van a salir muchas cosas a la luz, cosas que están ocultas, que wow. ¿Qué puedo decir, maestra? Muchas gracias. Lo mismo para ustedes. The best thing that you guys can do is go back to your childhood. And all those questions that I asked tonight, ask yourself. Ask yourself so you can see whether or not you're repeating that, if you're repeating that in your mind, if you're playing that recording 24/7. Lo mejor que pueden hacer es cojan esa autoevaluación y las preguntas que hicimos en esta noche, vuelvan y háganselas. Háganselas, háganselas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan saber qué es lo que ustedes tanto están replicando en su mente.
para que ustedes puedan ver qué es lo que tanto tienen que alejarse o sea, que eso tiene que alejar de su mente, para que puedan conectar con esa energía del amor. Em, si no tienen otras preguntas, pues nos vemos dentro de 8 días y cuando termine les subo la clase. Les deseo muy buenas noches. I hope you guys have an excellent night. Thank you, Tati. Gracias, Good maestra. night. Buenas noches a todos. Bye. You're welcome.